Muy buenos días a todos. Tuvimos una noche con un poco de lluvia y ahorita un poquito de frío, pero todavía estamos en el verano y hoy a mero, y yo creo que podemos tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Durante estos días hemos estado mencionando o considerando a personas que impactaron a otra. Digamos, una madre que impacta a un hijo, una esposa impacta a un esposo, o al revés. Pero muy poco encontramos a personajes como el que voy a escoger esta mañana. No dice su nombre, no dice su edad, solamente dice de dónde viene, qué familia viene, pero tuvo un impacto que ni su mamá, ni su tío, ni nadie de la familia tuvo como él pudo hacerlo. Un jovencito de alrededor de unos 12 o 13 años. Pero ahí estando cerca de el palacio, escuchó que había unos hombres que habían hecho un voto que no iban ellos a hacer otra cosa hasta que ellos vieran a Pablo muerto. Y este niño oyó esto. Entonces vino y era un complot que se estaba levantando. Él lo escucha y no se queda callado, sino que corre, dice, y fue y se lo dijo a Pablo. Pablo dice, hay 4 hombres allá afuera que han hecho un juramento que no van a comer ni dormir ni nada hasta verte muerto. Ahora, ese jovencito no estaba chismoseando, no estaba llevando un chisme, estaba dando una noticia importante. No sabemos su nombre, como dije, pero sabemos que era sobrino de Pablo, era hijo de su hermana. Y dice que él llegó y empieza a platicar de lo que estaba escuchando. Dice que llegó precisamente al palacio donde estaba la autoridad que podía escucharlo. Y fue, pero primero fue a ver a Pablo. Pablo, escuché esto. Escuché que hay 4 hombres que dicen que no van a hacer nada, ni comer, ni nada, han hecho un juramento hasta que te vean muerto. Ahora Pablo podría dudar de él o podría haberle dicho, ay, no inventes, o decirle, mira, ya olvídalo. No, Pablo lo oyó y Pablo le dice, mira, quiero que vayas ahí al palacio y busques al tribuno y dile lo que escuchaste, dile lo que sabes. Entonces, al ver la historia, el juez habló con los centuriones lo llevaron al tribuno, el tribuno dio órdenes a los centuriones y movió todo un ejército, porque dice la escritura ahí que habían preparado para llevar a Pablo a otro lado para su tratamiento, para su juicio. Y entonces los soldados obedecieron una orden. Mire, movió gente el chamaquito, movió gente, impactó, influyó, y aquella gente pudo tomar decisiones serias, graves. Dice la escritura que ahí en Hechos capítulo 23, que este jovencito corrió y le dijo a Pablo, Pablo, hay unos individuos, ahí en el versículo 16 del capítulo 23, nos da un poquito más de él, el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y le avisó a Pablo. Ahora, era valiente. No cualquier niño se atreve a entrar así a una fortaleza, a atravesar la puerta, a los soldados y todo, y llegar hasta la cárcel.
Posiblemente si habían horas de visita, él no sabía, pero él entró. Muchacho valiente, no le tuvo temor a nada. Pero llega hasta Pablo, Pablo le dice, ve ahora y dile lo que me estás diciendo, díselo, dice, a los demás. En el versículo 17 del 23, Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene él un aviso que darle. Ahora Pablo le creyó, viendo la valentía, viendo el interés de aquel jovencito. Era un buen comunicador, porque no tartamudeó, no estuvo con dudas, le comunicó a Pablo lo que había oído y Pablo le creyó y Pablo lo mandó al tribuno. Y los dos centuriones, el centurión era aquel que estaba encargado de 100 soldados, de modo que los centuriones, o uno de ellos, fue y les dio la noticia. Y dice que llega y le creen. Es lo más interesante. Él traía un mensaje serio, un mensaje de adultos, pero le creen al niño de 12, 13 años. ¿Qué estaba haciendo este niño desde este momento? Comunicando, impactando, influenciando autoridades. Porque dice que entonces cuando fue el tribuno, oyó lo que estaba, el mensaje que traía y dio una orden. El tribuno entonces, dice la Escritura, que como él tenía que ver que Pablo llegara a Roma, pues tuvo que cuidarlo y tuvo que hacer todos los desafíos y todo lo que tenía que hacer. Habían azotado a Pablo. Pablo estaba ya herido, estaba sangrando quizá de la espalda. Pero aquel niño quería salvarlo, no ya de más azotes de soldados, sino de la gente que quería matarlo. Bueno, entonces vemos que aquel joven era un joven influyente, era un joven que impactó, era un joven discreto, porque Pablo le dice, ve, o más bien el tribuno le dice, ve y no se lo digas a nadie. No, fíjense que entré y vi al tribuno y le dije, me hizo caso. No, tú cállate. Tú ya vete con la noticia, ya la diste, ahora tú sigue por adelante y nosotros tomamos el caso. Y la Escritura nos dice ahí en el capítulo 23 que entonces el tribuno mandó a llamar, que no se lo dijera a nadie, pero dice en el versículo 23, llamando a 2 centuriones. Ahora fíjense, todo el movimiento que este niño hizo, cómo impactó. Escogieron 2 centuriones que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 lanceros, o jinetes, 500 lanceros, para que fuesen hacia Cesarea. Todo este ejército se movió por la influencia, por el impacto de un niño. Normalmente no leemos historias así, no suceden, nadie le cree más bien al niño. Pero aquí él, con todas las virtudes y todas las características que él tenía, es un jovencito valiente, un buen comunicador, un jovencito que habla con verdad, es confiable, influyente, discreto, porque ya no va a platicárselo a nadie más, y obra con resultados. O sea, pues logró no solamente que Pablo lo oyera, sino que lo oyera el centurión, lo oyera el tribuno y preparara todo este ejército chiquito aparentemente, pero para llevar a un solo preso de un lugar a otro. Bueno, la palabra de Dios pues nos habla de la influencia que tenemos, del impacto que tenemos. Podemos impactar con verdad, podemos impactar con mentira, podemos impactar para bien, podemos impactar para mal, pero no importa la edad, y qué bueno que usan aquí a un jovencito,
Porque un jovencito puede impactar a un adulto, no necesariamente un adulto a un joven. Normalmente pensamos que el papá o la mamá o la abuela, como en el caso de Timoteo, tuvieron que ver en la vida de Timoteo. Sin embargo, aquí es al revés. Es un jovencito que ni sabemos cómo se llama. Solo sabemos que era sobrino de Pablo, hijo de una hermana de él. Pero mire todo lo que movió. ¿Por qué? Porque era un jovencito confiable. Era un jovencito posiblemente que no tenían por qué dudar de él. Era un jovencito que traía un mensaje importante. Era un jovencito que movió no solamente a 2 centuriones, sino a 200 soldados. Movió lanceros, movió jinetes, movió todo un pequeño ejército para salvar a su tío, salvar a Pablo. No nos imaginamos nosotros hasta dónde puede llegar nuestra influencia a aquellos que nos rodean, hasta dónde podemos impactar a aquellos que nos oyen, a aquellos que nos conocen. Usted dirá, es un niño. No, pero la vida de un niño puede ser de impacto, como en este caso, puede ser de influencia. Y qué hermoso que desde niño ya la gente grande, mayor, adulta, gente con experiencia, le crea, que gente así no piense inventando, está soñando, no. Anoche hablaba con una amiga que hablamos por teléfono y le decía, oye, me preguntó más bien, ¿de qué va a hablar mañana? Y le digo, de un joven, y le narré la historia. Y me dice, oiga, no lo soñó, porque yo nunca he oído de eso. Le digo, pues allá ha estado por más de 2000 años, le digo. Ahí está la historia de este jovencito y 2000 años después seguimos hablando de él y aprendiendo de él. Así que aprendamos de él en esta mañana. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que lo que comuniquemos sea verdad, que sea para edificación, que sea para ayudar, no para destruir, y que sea veraz para que nos crean y tengamos influencia y tengamos impacto que traiga resultados. A veces podemos tener impacto e influencia sin saberlo, sin pensar, pero desgraciadamente estos impactos o influencias son negativas. Pero cuando la pensamos y la tenemos claro en nuestra mente, aún oramos, Dios puede usar nuestras palabras, nuestras acciones y dejar un impacto en la vida de otros que quizás no habían oído ni conocían de esta situación. Yo le invito esta mañana a que usted también busque que su vida sea una vida de impacto, sea una vida que influya, una vida que no importa la edad, no importa el puesto, pero que digan, no, este niño, en este caso, habla con verdad. Este niño hay que escucharlo. Este niño impacta. Este niño influye. A tal grado que Pablo se salvó. Pablo llegó a Roma como era su deseo, pero habiendo pasado por tantas otras situaciones. ¿Cómo está su vida? ¿Influye para bien? ¿Influye para mal? ¿Impacta para bien? ¿Impacta para mal? Que Dios le ayude y me ayude a mí también. Porque muchos nos están observando, muchos nos están escuchando, muchos están esperando qué vamos a hacer. Pero para que todo lo que hagamos, dice allá Pablo, lo hagamos para la gloria de Dios. A veces el Señor nos deja pasar por situaciones difíciles, situaciones donde no podemos nosotros comprender por qué, y a veces ni el para qué, pero Dios tiene un propósito. Y quiero aprovechar el momento para dar gracias al Señor por la vida de mi hermano Tony Vázquez y de su hermana Susi, quienes estuvieron en medio de un accidente que pudo haber sido fatal. No iba el autobús lleno,
pero los que estaban adentro iban cómodos viendo una película o platicando, cuando de repente, dice, el autobús perdió control, el chofer se sale de la carretera, da vueltas hacia un abismo, un barranco, pero un árbol lo detiene. Y ellos pueden salir por las ventanillas, entre vidrios, entre asientos. El techo era el piso era el techo. Y salieron con vida. Y yo escribía a ellos esta mañana, les decía, porque Tony tiene una expresión muy de él, dice, por la causa, ¿no? Haciendo esto por la causa. Y le pongo, Dios no dejó que te fueras por bien de la causa. Que Dios te siga usando. Que Dios siga usando y viendo en ti una persona que influye, una persona que impacta. Así que, hermanos, no necesariamente tenemos que impactar en lo positivo, podemos impactar en lo adverso, podemos impactar donde nadie más puede sacar una lección, nosotros la podemos sacar para gloria de Dios. Que Dios pues nos ayude y le ayude a usted para tener un bonito testimonio de afuera, de adentro. Timoteo lo tenía cuando Pablo lo conoció. No solamente tenía el testimonio, la instrucción de una abuela, de una madre, sino la gente hablaba bien de él. Quizá era un jovencito también. Era un hombre que con su vida joven impactaba. Y Pablo no dudó en llevárselo con él como compañero de viaje. Que Dios nos use, que Dios nos escoja, que Dios nos dé el privilegio de servirlo y de impactar como Él quiere que impactemos. Que Dios pues nos ayude. Muchas gracias a ustedes que han estado escribiendo, que se comunican con nosotros. Aquí está Sara González Trujillo. Buen día, pastor, bendiciones, saludos. Alfredo Hernández Sánchez, bendiciones, familia Torrefuerte. También está Blanca Barrientos, Vicky Rogelio, América Rosas, Eda Merlo. Ay, mira, Eda, hace tiempo que no te veo, no oigo de ti. Qué bueno que estás comunicándote y en contacto con nosotros. Dios te bendiga. Graciela Gómez, Guillermo Luna, mucho gusto, mi querido Guillermo, saber que usted está también pegado, oyendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Patibó, Mayra Gris, Lidia Laguna, Gera Arellano, Caro Jiménez, Marta Serrano, Trisha Albavera. Miren, qué bonito grupo hoy. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por orar por nosotros, muchas gracias por estar en contacto y aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga y los esperamos el domingo. Recuerden, tenemos 3 cultos. Tenemos el culto después de las 10, de las 12, de las 2, y son 4 cultos. Y luego pues usted podrá aprender en uno de ellos. Si puede venir, venga a las 12, si no, conéctese y escúchelo en línea. Que Dios sea con usted y con ustedes y nos vemos el próximo viernes.